Saludos, bienvenidos a esta clase donde vamos a estar revisando el uso de los tiempos gramaticales en la línea del tiempo. Yo soy David Basantes Fierro, SLT, y este es un video de gramática para niveles básicos A1 y A2. Para empezar, y para entender este cuadro de usos de los tiempos, debemos entender que todo tema gramatical tiene dos aspectos, el uso y la forma. En todo este video vamos a enfocarnos en el uso. Y en un siguiente video vamos a enfocarnos en la forma. Para empezar, vamos a graficar el tiempo con esta línea. Esta línea se reconoce como the timeline o la línea del tiempo. Luego, vamos a dividir esta línea de tiempo en tres regiones que son pasado, presente y futuro. Past, present, and future. Bien, ahora, para entender completamente la gramática en inglés, es necesario entender el pasado que tiene dos regiones, el pasado remoto y el pasado reciente, the remote past and the recent past. Entonces, esto divide al pasado en dos regiones. Si es que hemos entendido hasta este punto, todo lo demás va a ser mucho más fácil de procesar y de entender, de asimilar. Bien, entonces vamos a repetir y revisar que la línea del tiempo está dividida en tres regiones, pasado, presente y futuro, past, present and future. Y el pasado está dividido en dos regiones, remote past and recent past, pasado remoto y pasado reciente. Ahora, vamos a entender también que las acciones pueden estar en dos formatos o dos tipos. El formato single event y el formato process. ¿Qué es una acción o un formato de single event? Es una acción puntual, algo que sucede básicamente una vez y se termina. Mientras que un proceso, process, es una acción que tiene un inicio y tiene una duración y no es puntual. Entonces, siempre vamos a tener single events o vamos a tener processes. Esos son los dos tipos de acciones que podemos encontrar. Ahora vamos a ubicar estas acciones en las regiones de tiempo. Good. Entonces aquí tenemos los puntos A, B, C, D, E, F, G y H. Y utilizando esta simbología vamos a entender qué significa este punto A. El punto A es una acción presente, un single event, un evento puntual en el presente. Y esta acción B es un proceso en el presente. Aquí tenemos un single event, un evento puntual en el pasado reciente. Aquí tenemos un proceso en el pasado reciente. Right? Acá tenemos un evento puntual, un single event en el pasado reciente, pero este tiene una evidencia que permanece hasta el presente. Esto significa esta línea puntuada aquí. La acción F representa un proceso en el pasado reciente y que deja una evidencia en el presente. Ahora, aquí vamos a hacer una pausa. En el pasado reciente existen esas dos categorías de acciones. Las acciones que sucedieron y se terminan y las acciones que terminan pero dejan una evidencia en el presente. Finalmente tenemos aquí los puntos G y H. El punto G es un evento puntual en el pasado remoto y la acción H es un proceso en el pasado remoto. Right. Ahora vamos a ver qué nombres técnicos o nombres gramaticales tienen estos puntos. Este punto se llama Simple Present Tense. Entonces decimos que el Simple Present Tense es un single event in the present. O sea, el Simple Present Tense es un evento puntual en el presente. Esta acción de aquí es un Present Continuous Tense. O sea, es un proceso en el presente. Esta acción se llama Simple Past Tense. O sea, el Simple Past Tense es
una acción puntual en el pasado reciente, simple past tense. Este punto de acá se llama past continuous tense. O sea, el past continuous tense es un proceso que ocurre en el pasado reciente. Acá tenemos en el pasado reciente otra forma de pasado reciente que es el present perfect tense. Entonces, el present perfect tense es esta región de acá, es un single event, un evento puntual que me deja una evidencia en el presente. El present perfect continuous tense es de esta sección de aquí, es un proceso en el pasado reciente que deja una evidencia en el presente. Finalmente tenemos esta región de aquí, esta se llama past perfect tense. Entonces el past perfect tense es un evento puntual que ocurre en el pasado remoto, pasado distante. Esta región de acá es un past perfect continuous tense, es un pasado perfecto continuo. Y esta es un proceso que ocurre en el pasado remoto. Entonces, aquí están estos conceptos o definiciones que hemos dicho, obviamente en inglés, ¿no es cierto? Siguiendo la simbología que hemos presentado. Simple present tense is a single event in the present. Present continuous tense is a process in the present. Simple past tense is a single event in the recent past. Past continuous tense is a process in the recent past. Present perfect tense is a single event in the recent past with evidence in the present. Present perfect continuous tense is a process in the recent past with evidence in the present. Past perfect tense is a single event in the remote past. Past perfect continuous tense is a process in the remote past. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Muy rápidamente tenemos aquí ejemplos en cada uno de los tiempos que hemos mostrado. Entonces, en el simple present tense tenemos estas tres oraciones. I write, I don't write, do I write. Vamos a estar usando el verbo write y solamente el pronombre I. No vamos a conjugar en todo el resto de pronombres que son I, you, he, she, it, we, you, and they. Nos vamos a enfocar solamente en el pronombre I y quizá en ejercicios de práctica en las descripciones o en nuevos videos haremos prácticas con el resto de pronombres. En todo caso, simple present tense is I write, positive, negative, I don't write, question, do I write? Present continuous tense, positive, I am writing, negative, I am not writing, question, am I writing? Simple past tense, positive, I wrote, negative, I didn't write, question, did I write? Past continuous tense, positive, I was writing, negative, I wasn't writing, question, was I writing? Present perfect tense, positive, I have written, negative, I haven't written, question, have I written? Present perfect continuous tense, positive, I have been writing, negative, I haven't been writing, question, have I been writing? Past perfect tense, positive, I had written, negative, I hadn't written, question, had I written? Past perfect continuous tense, positive, I had been writing, negative, I hadn't been writing, had I been writing? Very well. Hasta aquí es el uso de los tiempos, pero vamos a profundizar un poco en la forma. Aquí vamos a poner en español lo que significa cada una de estas estructuras. I write, yo escribo. I don't write, yo no escribo. Do I write? Escribo yo. En la pregunta en castellano se puede poner en cualquier orden y en castellano lo que importa para la pregunta es la entonación, mientras que en inglés importa la entonación y también el orden de la estructura. Entonces, en castellano, do I write puede traducirse como escribo yo o también yo escribo,
siempre y cuando haga entonación de pregunta. Present continuous tense. I am writing. Yo estoy escribiendo. I'm not writing. Yo no estoy escribiendo. Am I writing? ¿Estoy yo escribiendo? Simple past tense. I wrote. Yo escribí. Negative. I didn't write. Yo no escribí. Did I write? ¿Escribí yo? Past continuous tense. I was writing. Yo estaba escribiendo. I wasn't writing. Yo no estaba escribiendo. Was I writing? ¿Estaba yo escribiendo? Hay que destacar que la traducción was o were se traduce como estaba o estuve. Ambas formas en el castellano son correctas. Yo estaba escribiendo o yo estuve escribiendo. Very well. Vamos ahora al present perfect tense positive. I have written. Yo he escrito. I haven't written. Yo no he escrito. Have I written? He escrito yo. Present perfect continuous tense positive. I have been writing. Yo he estado escribiendo. Negative. I haven't been writing. Yo no he estado escribiendo. Have I been writing? He estado escribiendo yo. Past perfect tense. Positive. I had written. Yo había escrito. Aquí cabe entender la diferencia entre had versus have, que en castellano sería had es había, mientras que have es he. Negative. I hadn't written. Yo no había escrito. Had I written? ¿Había escrito yo? Past perfect continuous tense. Positive. I had been writing. Yo no había estado escribiendo. Negative. I hadn't been writing. Yo no había estado escribiendo. Question. Had I been writing? ¿Había estado escribiendo yo? Very well. Entonces, para hacer prácticas con nuevos verbos, solamente tienes que ir reemplazando con otro verbo que no sea write y respetar las fórmulas que te vamos a presentar a continuación. Simple present tense positive. I write. Aquí vemos que se sigue la secuencia subject plus verb 1. Verb 1 o V1 me refiero al verbo en presente. Negative. I don't write. Para esta secuencia estamos usando el subject y el auxiliar negativo don't o doesn't y el verbo en forma presente, forma base o V1. Write. Question. Do I write? Para esta secuencia estamos usando la estructura auxiliar do o does, depende de la persona. Subject y luego el verbo en forma base, presente o V1. Present continuous tense. Positive. I am writing. Para esta secuencia estamos usando subject, el verbo to be conjugado que es am, is or are. Am, is, are. Plus y luego añadido un verbo con ing. También se le puede llamar V4, verbo 4, o simplemente verb in ing. Negative. I'm not writing. Para esa secuencia estamos usando subject, am, is, are, not, con el not, y un verbo en ing. For the question, para la pregunta estamos usando esta secuencia. Am I writing? El verbo to be, que es am, is, are, cualquiera de estos va primero, luego subject, luego un verb en ing. Continuamos con el simple past tense. I wrote. En esa secuencia vemos la fórmula subject plus V2. El V2 nos referimos al verbo en pasado. ¿Por qué se llama V2? Pues porque en la lista de verbos es la segunda columna por lo general, V2. Negative, I didn't write. Para esto estamos usando la secuencia subject plus auxiliar didn't. El auxiliar didn't que es igual para todos los pronombres. Y aquí el verbo ya no va en V2, o sea, pasado, sino en presente. Es decir, cuando tenemos la estructura o la palabra didn't, el auxiliar didn't,
el verbo siempre debe ir en presente. Si tú te fijas aquí pusimos I wrote, pero el negativo es I didn't write. Es un error muy común escribir I didn't wrote, usando didn't con el verbo en pasado. Recordemos, eso es incorrecto y lo correcto es cuando tenemos el auxiliar didn't, el verbo va en presente. Finalmente tenemos la pregunta, did I write? Para esta secuencia usamos el auxiliar did primero, luego subject y luego el verbo en presente. De la misma manera, por la presencia del auxiliar did, el verbo debe volver al presente. No se puede usar did con un verbo en pasado, a pesar de que toda la estructura es pasado. Continuamos con el past continuous tense. Positive. I was writing. Aquí vemos la estructura subject plus was or were. Aquí puedo ver cualquiera de estas dos formas, que es el verbo to be en pasado. Y luego un verbo en ing, ing. Esta parte es constante y esta parte puede variar con otro verbo, ¿no? Negative. I wasn't writing. En esa estructura vemos la fórmula subject plus was or were not, con contracción si tú deseas. Luego un verb en ing, un verbo en ing. The question, en la pregunta tenemos esta estructura. Was I writing? Aquí podemos, o debemos, mejor dicho, iniciar con was or were plus subject plus verb en ing. Avanzamos hacia el present perfect tense, el presente perfecto, en el positivo. I have written. En esta secuencia vemos la fórmula subject plus have or has. Puede ser have o has, depende de la persona. Y luego un V3. A este V3 nos referimos al verbo en participio. ¿Por qué? Pues porque en las listas de verbos, el verbo en participio por lo general es la tercera columna. V3. Negative. I haven't written. Aquí tenemos la secuencia subject, haven't o hasn't, luego el V3, un verbo en participio. Question. For the question we have or has. Primero iniciamos con have o has, que son los auxiliares de este tiempo. Luego subject, luego un V3, o sea, un verbo en participio. In the present perfect continuous tense, positive, I have been writing. Aquí tenemos la estructura subject plus have or has been. Have or has been. Esta parte es constante. Y luego el verbo en ing. Right? Para negativo, I haven't been writing. Esta secuencia tiene la fórmula subject, have, has not, been. Igual, esta parte es permanente. Luego el verbo en ing. And the question, have I been writing? Tenemos la secuencia have or has plus subject plus been plus verb en ing. En esta parte vemos que primero se inicia con have or has, luego se pone el verbo y luego la parte been, que es el verbo be en participio, y luego en el verbo siguiente en ing. Vamos a terminar con estas dos, el past perfect tense, positive, I had written. Tiene la secuencia subject plus had plus V3. Habíamos dicho que had significa había, ¿sí? Y es permanente para todas las personas, no tiene cambios. Negative, I hadn't written. Aquí para esta secuencia tenemos la fórmula subject plus had not plus V3. O sea, verbo en participio. En la pregunta, had I written, tenemos la secuencia had plus subject plus V3. Iniciamos con had. En el past perfect continuous tense positive tenemos I had been writing. Tenemos la secuencia de la fórmula subject plus had plus been plus verb en ing. El had been es permanente. El verbo en ing puede cambiar. Negative. I hadn't been writing. En esta secuencia vemos la fórmula subject plus had not plus been plus verb in ing. And the question, en la pregunta, had I been writing? Tenemos la secuencia had plus subject plus been plus verb in ing. Good. Entonces, aquí hemos visto un breve resumen del uso de los tiempos y la gramática.
Yo te recomiendo que hagas una captura de pantalla de estas secuencias en distintas partes y puedas hacer unas prácticas con otros verbos. Vamos a facilitarte una lista de verbos en los links de la descripción. Y también en el siguiente video veremos la explicación sobre la forma, las fórmulas y por qué tienen ciertos nombres. Bien, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, también en IGTV de Instagram. Y pues nos vemos en el siguiente video. Thank you very much.